Bueno, muchísimas gracias. Entonces, como lo dijo el doctor, el día de hoy vamos a revisar el tema de la paciente embarazada con SDRA y qué tenemos con respecto a la terapia de ECMO para rescatarlas. Y a partir de esto vamos a revisar un caso clínico de la institución. Entonces, en el contenido de la charla vamos a iniciar con el caso clínico. Posteriormente vamos a hablar de la fisiología de la embarazada y por qué es importante y nos puede cambiar el manejo en estas pacientes. Vamos a hablar un poco sobre la insuficiencia respiratoria durante el embarazo, cuáles serían las estrategias de ventilación en esta población, qué evidencia hay con respecto a la terapia ECMO de rescate y finalmente mencionar algo con respecto al paso transplacentario de medicamentos. Entonces, nuestro caso clínico se trata de una paciente de 36 años con antecedente de hipertensión arterial crónica, hipotiroidismo y obesidad, quien se encuentra en su segundo embarazo, tiene una gestación de 25 semanas y 6 días y tiene un antecedente de una diabetes gestacional diagnosticada por una prueba de tolerancia oral a la glicemia y una preeclampsia sobreagregada por una proteinuria mayor a 300 miligramos al día. Esta paciente inicia el 24 de abril con disnea leve y anosmia, por lo cual consulta, se le hace una prueba de COVID, la cual es positiva. Evoluciona con marcada dificultad respiratoria, consulta nuevamente y se le hace un diagnóstico de un SDRA por los hallazgos en los rayos X de tórax. La paciente evoluciona con una hipoxemia que no mejora con la FiO2 que se le está administrando y se decide el 28 de abril, 4 días después del inicio de síntomas, realizar intubación orotraqueal. Después de esto, la paciente tiene dificultad con la oxigenación, no se habla si se intentó pronación, evoluciona con hipoxemia y acidosis respiratoria, por lo cual el 30 de abril se solicita terapia en ECMO. Cuando es evaluada por el grupo de ECMO móvil, la encuentran con dexmedetomidina, ketamina y fentanil para la sedación, está con cisatracurio para la parálisis muscular y se encuentra con ventilación mecánica y norepinefrina en dosis altas de 0.25 microgramos kilo minuto. A este momento tenía una PAFI de 67 con un pH de 7.15 y una presión de CO2 de 68.5 y se encontraba con ventilación mecánica que ya se estaba saliendo de la ventilación protectora con una presión meseta de 36 y en los rayos X se encuentran infiltrados en los 4 cuadrantes. Se considera entonces que esta paciente con esta condición tiene una posibilidad de muerte materna superior al 90%, por lo cual programan una canulación con un ECMO endovenoso, con lo que podrían mejorar la supervivencia más o menos en un 70%. Le hacen entonces una canulación con una cánula venosa femoral y una cánula venosa yugular derecha. Cuando ingresa a la institución es valorada por el Servicio de Medicina Materno-Fetal de la Clínica Bolivariana, quien hace un rastreo ecográfico encontrando un feto podálico con los parámetros del perfil biofísico que se encontraban presentes, es decir, tenía una adecuada frecuencia respiratoria, tono muscular y el índice de líquido amniótico estaba adecuado. El peso fetal aproximado era de 900 gramos, ya había recibido maduración pulmonar completa, no había contracciones uterinas y no había cambios cervicales. Ellos consideran entonces que se trata de un feto que está en el límite de la viabilidad, por peso es viable, pero todavía le falta viabilidad por semanas, que tiene un riesgo alto de preeclampsia solamente por su hipertensión de base y por la condición respiratoria, pero también un síndrome HELP-like y tiene alto riesgo de muerte fetal. Deciden entonces realizar un manejo expectante del embarazo, utilizar una cuña dorsal y como meta de oxigenación establecen una presión de oxígeno de 70 milímetros de mercurio. Cuando sea el momento del parto, se establece que el parto debe ser por cesárea por la posición podálica del feto. Al ingreso, esta paciente tenía elevación de la PCR, tenía una hemoglobina que se encontraba dentro de lo normal para su embarazo, las plaquetas también estaban dentro de lo normal.
tenía un fibrinógeno adecuado para el embarazo, los tiempos de coagulación estaban adecuados para la terapia que estaba recibiendo en ECMO, tenía adecuada función renal, la función hepática no estaba alterada y en los gases tenía una acidemia mixta de predominio respiratorio bastante marcada. Adicionalmente, cuando se le hacen los rayos X de ingreso, se encuentra que la cánula venosa está pasando a través del foramen oval hacia la aurícula izquierda, o un foramen oval que tenía esta paciente, por lo cual se retira y se reposiciona bajo visión ecocardiográfica, dejándola en una adecuada posición en la vena cava inferior. Se monta entonces la paciente o se ajustan los parámetros del ECMO, dando un flujo de gases de 3.5 litros por minuto con una FIO2 del 100% y unas revoluciones por minuto de 3.700. Se le montan entonces parámetros de ventilación protectora con presión control, una presión inspiratoria pico de 15, un volumen corriente de 250, una presión expiratoria de 10 y una FIO2 del 50%. Y en cuanto a la sedación, se le pone midazolam, fentanil y propofol en infusión continua. Durante la evolución, la paciente inicialmente tiene una muy buena respuesta a la terapia, con mejoría de los parámetros de oxigenación. En el segundo día se decide entonces desmontar esa FIO2 y posteriormente, por buena respuesta de la paciente, se pinza el flujo de gases frescos. Al cuarto día de hospitalización, la paciente continúa con adecuada oxigenación a pesar de los gases pinzados, pero evoluciona con agitación. Se sospecha que tiene un proceso inflamatorio sobreagregado, requiere titulación de la sedación y posteriormente requiere reapertura de los gases frescos del ECMO. Al sexto día, la paciente sigue evolucionando con un proceso inflamatorio importante, hace fiebre, con elevación de los reactantes y adicionalmente tiene una trombocitopenia. Aquí se evalúa la posibilidad de que esta paciente esté haciendo una preeclampsia severa o un síndrome HELP. Sin embargo, los otros parámetros como la elevación de las enzimas hepáticas o la presencia de hemólisis no estaba presente y no hubo disfunción renal asociada, por lo cual se considera que estos hallazgos son propios de la patología por COVID y de la terapia en ECMO. Luego esta paciente tiene crecimiento de cocos gram positivos en los hemocultivos, requiere inicio de terapia antibiótica empírica y en el octavo día tiene un episodio de saturación grave, requiere un cambio urgente de la membrana del oxigenador y se establece una meta de hematocrito más alta, se lleva a sedación profunda, a hipotermia y con esto la paciente mejora la oxigenación, pero cuando hacen la evaluación fetal encuentran un vasoespasmo uterino bastante marcado y no permite paso de flujo hacia la circulación fetal, por lo cual se revierte esta hipotermia. Inicialmente la paciente se estabiliza en cuanto a la oxigenación y se mejora un poco este vasoespasmo uterino, pero al día siguiente la paciente persiste con episodios de hipotensión, hipoxemia, inicia con sangrado por mucosas, la trombocitopenia persiste, sin embargo no hay hallazgos de preeclampsia y dado que tiene una presión de oxígeno de 58, se decide en conjunto con medicina materno-fetal realizar la terminación del embarazo. Cuando se lleva a la paciente a cesárea se encuentra con noradrenalina, midazolam, fentanil en infusión y se le pone un bolo de becuronio. En este momento se hace la cesárea y se tiene una recién nacida de sexo femenino que tiene 9 días más que en el momento de la canulación, ya está con viabilidad por semanas para una UCI neonatal y tiene un aumento de 40 gramos del peso con respecto al peso fetal estimado en la ecografía de ingreso. La paciente nace deprimida, necesita ventilación con presión positiva, intubación en sala, masaje cardíaco y una dosis de adrenalina para mejorar o retornar a una adecuada frecuencia cardíaca del recién nacido. Tiene un APGAR de 3 a 10 en el primer minuto y de 5 a 10 a los 10 minutos. Este es nuestro caso clínico, entonces a partir de esto vamos a discutir sobre todo el proceso del embarazo. Entonces, sabemos que el embarazo, si bien es un estado que no es patológico, tiene unas alteraciones muy dramáticas en la fisiología que van a ser muy importantes a la hora de abordar estas pacientes.
Todos esos cambios fisiológicos lo que promueven es el crecimiento y el desarrollo fetal y preparar a la embarazada para el momento del parto. Sin embargo, la van a poner en riesgo de algunas situaciones especiales. Entre ellas vamos a ver que el solo embarazo favorece el desarrollo de insuficiencia respiratoria por algunas entidades. Y sabemos que la hipoxemia y la hipercapnia no solamente van a tener riesgos maternos, sino también riesgos fetales. En cuanto a los cambios fisiológicos del embarazo, vamos a discutir principalmente los cambios cardiovasculares, los cambios respiratorios y los cambios en la circulación uteroplacentaria que van a ocurrir. En cuanto a los cambios fisiológicos cardiovasculares, tenemos que durante el embarazo hay un aumento significativo del volumen sanguíneo de aproximadamente un 50% con respecto al valor basal, y esto favorece que a nivel cardíaco se produzca un mayor estiramiento de las fibras y una mayor fuerza de contracción. Adicionalmente, hay un aumento de la frecuencia cardíaca favorecida por las hormonas, y este aumento en el volumen, en la contractilidad y en la frecuencia cardíaca favorecen un aumento significativo del gasto cardíaco durante el embarazo, que puede ser cercano al 50% en el tercer trimestre y hasta 400 veces el valor basal durante el trabajo de parto. Esto es importante porque las demandas de oxígeno se van a aumentar significativamente durante la gestación. Adicionalmente, vamos a encontrar que vamos a tener el desarrollo de algunas anomalías valvulares que son fisiológicas. Vamos a tener un aumento del diámetro anular de las válvulas mitral, tricuspidia y pulmonar, y que podemos tener algunas insuficiencias fisiológicas de la válvula tricúspide pulmonar y en menor frecuencia de la válvula mitral. Los hallazgos en la válvula aórtica no son frecuentes o no se desarrollan durante el embarazo, y en este caso siempre serán patológicas. Esto es importante resaltarlo porque las pacientes embarazadas pueden tener una patología cardíaca preexistente que por estos cambios fisiológicos se puede hacer manifiesta y puede ser una causa de disnea diferente a una patología pulmonar. En cuanto a los cambios hemodinámicos, tenemos que hay una caída en el embarazo de la presión arterial sistólica, diastólica y media, pero la caída de la presión arterial diastólica va a ser mucho más dramática porque en estas pacientes se disminuye de forma significativa la resistencia vascular sistémica. Esto está dado no solo por las hormonas, sino por la formación de un lecho vascular uteroplacentario que es de baja presión y de alta capacitancia, lo que favorece este descenso. En cuanto a la expansión de volumen, que ya mencionamos, está dada por activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, y también hay un aumento de la masa eritrocitaria. Pero vamos a ver que el aumento del volumen plasmático es mucho más significativo que el aumento de la masa eritrocitaria, y por lo tanto la embarazada tiene una anemia fisiológica que es de tipo dilucional. Hay otro cambio muy importante que ocurre en el embarazo y se da a partir de la semana 20 de gestación, que es la compresión aorto-cava. Esta ocurre con la paciente en posición en supino, y como podemos ver en esta gráfica, cuando la paciente está en supino y a medida que aumenta la gestación, la compresión del útero sobre la vena cava es tan significativa que el aumento de la presión venosa femoral se aumenta significativamente con respecto a las presiones venosas de los miembros superiores. Esto implica entonces una disminución en el retorno venoso a la aurícula derecha, una disminución del gasto cardíaco derecho y posteriormente una disminución del gasto cardíaco izquierdo, lo que lleva a una hipoperfusión materna. Y adicionalmente, esta posición produce una compresión de la aorta que me va a favorecer mucho más esa disminución del flujo sanguíneo, no solamente a las extremidades inferiores, sino también el flujo sanguíneo uterino, que puede caer hasta en un 20%. Por lo tanto, esta posición me puede desencadenar una inestabilidad hemodinámica significativa en la embarazada y un estado fetal no tranquilizador. Cuando se produce una desviación uterina con un ángulo mínimo de 30 grados, esta compresión aorto-cava se revierte. Por lo tanto, toda paciente embarazada por encima de 20 semanas que esté en supino debe tener esta posición o la cuña para minimizar el impacto fisiológico de la compresión. En cuanto a los cambios respiratorios, tenemos que a nivel de las vías respiratorias superiores hay una hiperemia y un edema, lo que me puede favorecer que estas pacientes tengan una vía aérea difícil.
vamos a tener un ascenso uterino que me va a desplazar el diafragma y los pulmones hacia arriba, y esto me va a disminuir el diámetro el diámetro vertical del tórax, y como mecanismo compensatorio se va a aumentar el diámetro anteroposterior y transversal del tórax. Esto lo que se va a traducir es en una disminución en la capacidad pulmonar total de la paciente embarazada. Adicionalmente, para mantener ese aumento en las demandas de oxígeno y barrer el CO2 tanto materno como fetal, entonces como mecanismo compensatorio la embarazada va a aumentar el volumen corriente a expensas de la disminución del volumen residual y la capacidad pulmonar total. Esto es importante porque la paciente embarazada, dentro de su fisiología normal, ya se encuentra como a un límite de los mecanismos compensatorios de la parte respiratoria. También es importante resaltar que ellas no aumentan la frecuencia respiratoria, y la taquipnea es un signo inicial de dificultad respiratoria en la paciente embarazada. Estos cambios en los volúmenes pulmonares se van a dar porque las hormonas del embarazo van a favorecer un cambio en la quimiosensibilidad al oxígeno y al CO2, que van a buscar mantener una presión arterial de oxígeno más elevada con respecto a la paciente no embarazada y favorecer una presión de CO2 que es más baja, usualmente es entre 28 y 30 milímetros de mercurio. Para compensar este cambio en el CO2 se aumenta la eliminación de bicarbonato a nivel renal, y por lo tanto el pH no se altera de forma dramática y se encuentra entonces en un estado de una alcalosis respiratoria compensada. Esto nos lleva entonces a que tenemos una paciente embarazada con una disminución en la capacidad funcional residual, un aumento en el consumo de oxígeno, por lo tanto es muy susceptible al rápido desarrollo de hipoxemia. Con respecto a los cambios uteroplacentarios, es importante resaltar que el flujo sanguíneo uterino, que normalmente era de 70 mililitros en la paciente no embarazada, puede aumentar al final del embarazo entre 700 a 900 mililitros por minuto. Este gasto cardíaco tan importante se da, ese aumento pues en el flujo tan importante, se da aumento a expensas de todos esos cambios cardiovasculares que acabamos de mencionar, y son favorecidos por unos cambios en la circulación de estas arterias uterinas que a medida que penetran en la placenta se cambian su configuración, tienen menos capa muscular y se vuelven entonces vasos de alta capacitancia con muy baja presión. Incluso cuando llegan a unos espacios llamados los espacios intervellosos, la presión es cercana a 10 milímetros de mercurio. Esto favorece el flujo sanguíneo placentario. Hablando entonces de este flujo sanguíneo uterino, vamos a ver cuáles son los determinantes de ese flujo sanguíneo uterino y que debemos mantener en estas pacientes. Entonces, el flujo sanguíneo está dado por un mantenimiento en una adecuada presión de perfusión uterina y en un mantenimiento de unas bajas resistencias vasculares uterinas. La presión de perfusión uterina se da por ese delta o diferencia de presión entre la presión arterial uterina y la presión venosa uterina. Toda aquella situación que me reduzca la presión arterial uterina va a disminuir el flujo sanguíneo uterino, y aquella situación que me aumente la presión venosa uterina también va a disminuir ese flujo. Entre las situaciones que me pueden alterar esas presiones tenemos que la posición en supino con la presión de la aorta, la hemorragia, la hipovolemia o los medicamentos vasodilatadores pues me van a disminuir esa presión arterial uterina y el flujo sanguíneo. Entre las situaciones que me van a favorecer un aumento de la presión venosa tenemos la compresión de la vena cava durante el supino, pero también todo aquello que me produzca contracciones uterinas. Y finalmente, todas aquellas situaciones que me aumenten la resistencia vascular uterina van a oponerse al adecuado flujo sanguíneo y por lo tanto van a reducir la perfusión uteroplacentaria. Entre estas sustancias tenemos todos aquellos catecolaminas tanto endógenas como exógenas, entre ellas el uso pues de norepinefrina sistémica, pero también es muy importante tener en cuenta que la hipotermia puede favorecer una constricción importante con aumento de la resistencia vascular. En cuanto al intercambio de gases, vamos a tener un mecanismo muy eficiente de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la madre y su feto.
El intercambio de oxígeno se da por difusión pasiva, este depende de un gradiente de presiones, pero está favorecido por un efecto Bohr doble que es dependiente de pH. Esto ocurre cuando la circulación materna llega al lecho placentario, recibe el CO2 fetal y su pH se hace mucho más ácido. Eso va a desviar la curva de disociación de la hemoglobina y va a favorecer la entrega de oxígeno. En este mismo momento, el feto, al entregar el CO2, tiene un pH mucho más alcalino y esto lo hace también más afín al oxígeno. Adicionalmente, la hemoglobina fetal tiene una mayor afinidad por el oxígeno y eso hace muy eficiente el paso de oxígeno a través de la placenta. El dióxido de carbono se comporta similar, pero en este caso se da el efecto Haldane doble. Este es favorecido por la presión de oxígeno. Cuando la circulación fetal llega al lecho placentario y recibe el oxígeno, ese aumento en la presión de oxígeno disminuye su afinidad por el CO2 y favorece la entrega hacia la circulación materna. Adicionalmente, en el momento en que la embarazada disminuye su presión de oxígeno porque entrega el oxígeno hacia el feto, esa disminución en la presión favorece una mayor afinidad hacia el CO2. Entonces vemos que este intercambio es bastante eficiente. Por lo tanto, cuando vemos la circulación fetal, vamos a encontrar que la presión de oxígeno en la vena umbilical es baja, es de 30 milímetros de mercurio y tenemos una saturación que es cercana al 70%, pero los requerimientos fetales son bajos y por lo tanto esto es suficiente para mantener una adecuada perfusión fetal. Entonces, más que mantener un adecuado oxígeno arterial materno, que vemos que el intercambio es muy eficiente, necesitamos mantener todas las otras situaciones para que ese flujo sanguíneo sea eficiente, como una adecuada hemoglobina materna, evitar que esa disociación de la curva de entrega de hemoglobina y oxígeno se altere, que está dada principalmente por los cambios en el pH, y mantener un adecuado flujo sanguíneo uterino teniendo en cuenta todos esos determinantes que mencionamos previamente. Entonces, la idea de esto era pues como entender cuáles son todas esas condiciones respiratorias que hacen a la paciente embarazada mucho más susceptible de desarrollar un SDRA en algunas situaciones. Cuando ya hablamos específicamente del SDRA en la paciente embarazada, vamos a encontrar que esta situación no es infrecuente. Sin embargo, estas pacientes tienen un mejor pronóstico, probablemente porque son pacientes jóvenes que en general no tienen comorbilidades y que muchas de las situaciones fisiológicas son reversibles. Vamos a encontrar que la mayoría de estos casos de SDRA se reportan en el tercer trimestre del embarazo y es porque en este punto es donde tenemos el pico máximo de cambios fisiológicos. Aumento del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento del volumen sanguíneo, disminución de la resistencia vascular sistémica y vamos a tener una caída significativa de la presión coloidosmótica de aproximadamente 7 a 8 milímetros de mercurio al final del embarazo y por eso esto favorece que estas pacientes con un proceso infeccioso o inflamatorio me alteren mucho más la permeabilidad de la membrana alvéolo capilar y se pase pues líquido y productos inflamatorios hacia el alvéolo. La tasa de sobrevida en estas pacientes es bastante buena, entre el 40 y el 75%, y vamos a ver que tenemos unas causas que son propias del embarazo, como son el riesgo de tener coriamnionitis, preeclampsia severa o de hacer un embolismo de líquido amniótico para desarrollar ese SDRA, y hay otras que son favorecidas por el embarazo, como el mayor riesgo de algunas infecciones virales, el mayor riesgo de eventos tromboembólicos. Y tenemos otras que no están relacionadas con el embarazo, como por ejemplo un trauma severo con compromiso pulmonar. En cuanto a la mayor susceptibilidad a algunas infecciones, vamos a tener que están dadas por ese cambio en la inmunidad celular que ocurre en la embarazada y que busca favorecer o tolerar los antígenos paternos que se encuentran en el feto. Una de las infecciones que es mucho más severa y frecuente en la paciente embarazada es la infección severa por influenza H1N1 y muchas de las revisiones de SDRA se encuentran en esta población. Y vamos a ver que la mortalidad aumenta al 35% respecto al 10% en la población no embarazada. Específicamente con respecto a la infección por COVID-19 en esta población,
Hay una revisión grande en donde en un hospital a todas las pacientes embarazadas que ingresaban se les hacía una prueba de COVID independiente del motivo de ingreso. Fueron más de 11.000 pacientes y encontraron que una de cada 10 pacientes salía positiva para COVID, encontrando que el curso entonces es muy similar al de la población general, con la mayoría de las presentaciones como una forma leve o asintomática. Y vamos a encontrar que entre el 5 y hasta el 8% de la población pueden tener enfermedades severas. En cuanto a las manifestaciones clínicas, no varían mucho con respecto a la población general, tampoco los hallazgos de laboratorio, y es bastante frecuente que incluso en pacientes con síntomas leves haya hallazgos bilaterales de compromiso en los rayos X de tórax o en la tomografía de tórax. En cuanto a los factores de riesgo en esta población, vamos a ver que, como lo habíamos visto en otros casos de SDRA, a mayor edad gestacional, mayor posibilidad de hacer una forma severa. Y encontrando que el 90% de las pacientes que se encuentran en UCI se encuentran en el tercer trimestre del embarazo. En cuanto a quienes tienen mayor riesgo de mortalidad, ventilación mecánica y necesidad de ingreso a UCI, se encuentran que las pacientes obesas con antecedente de diabetes gestacional y con edad materna avanzada, sobre todo por encima de 40 años, tienen mayor riesgo. Y entre las complicaciones maternas y fetales no son muy frecuentes, pero obviamente van a aumentar a medida que se presenten formas severas de la enfermedad. Las complicaciones maternas más frecuentes van a ser el desarrollo de preeclampsia y tromboembolismo pulmonar, menos frecuente el desarrollo de cardiomiopatía por COVID, la necesidad de ECMO y la muerte materna. Y en cuanto a las complicaciones fetales, vamos a encontrar un aumento significativo del parto pretérmino y de la necesidad de cesárea por estado fetal no tranquilizador. Y es que en estas pacientes, cuando se les ha hecho una biopsia placentaria, se ha encontrado que muchas tienen inflamación significativa y trombosis de todos estos vasos intervellosos, incluso en formas leves o no sintomáticas de la enfermedad. En cuanto a la posibilidad de transmisión entre la madre y el bebé, entre el 1 y el 2% de los recién nacidos han sido positivos para COVID. No se ha establecido claramente la posibilidad de transmisión vertical y no se está contraindicando el parto vaginal, sino que se piensa que puede ser más favorecido por el contacto estrecho. Entonces, cuando tenemos una paciente con un SDRA que se encuentra en gestación y necesitamos establecer estrategias de ventilación, la idea entonces es primero mantener una adecuada oxigenación, y esa adecuada oxigenación busca como meta tener una saturación por encima de 95%. Esta se correlaciona con una presión arterial de oxígeno cercana o superior a 70 milímetros de mercurio, y por lo tanto vamos a tener una presión adecuada de oxígeno fetal para mantener los requerimientos del feto. En cuanto a la necesidad de ventilación adicional, vamos a necesitar el FIO2 necesario para mantener esta saturación, y se pudiera considerar el uso de ventilación mecánica no invasiva en esta población. Hay muchos reportes, series de pequeños casos de pacientes donde se utiliza a corto plazo con muy buenos desenlaces. Esto me va a evitar como las complicaciones asociadas a la intubación orotraqueal y la sedación que va a ser indeseada por el riesgo fetal. Pero hay que tener en cuenta que estas pacientes tienen un mayor riesgo de aspiración porque tienen disminuido el tono del esfínter esofágico, y por lo tanto deben ser pacientes que estén completamente despiertas. Recordar que por los cambios en la vía aérea superior, estas pacientes pueden tener hasta 8 veces más riesgo de intubación fallida. Por lo tanto, de entrada vamos a ir con todo el equipo de vía aérea difícil. En caso de intubación se va a utilizar un tubo de menor tamaño, se recomienda en ellas tubo 6,5. Se va a hacer una adecuada preoxigenación sin uso de presión positiva, y se deben manejar como estómago lleno utilizando una secuencia rápida de inducción. En cuanto a los parámetros de ventilación protectora, se siguen conservando el volumen corriente bajo de 4 a 6 mililitros por kilo, y es muy importante que se evite la hiperventilación. Si bien estas pacientes tienen un CO2 cercano a 30, no podemos bajarlo más allá porque la alcalosis respiratoria produce vasoconstricción de la circulación uteroplacentaria y puede favorecer hipoxemia fetal. En cuanto a la presión meseta, se ha sugerido que estas pacientes, al tener una distensibilidad de la pared torácica reducida, podrían utilizarse presiones
de hasta 35 centímetros de agua, y esto no necesariamente se va a traducir en un aumento de la presión transpulmonar. En cuanto a la meta de la oxigenación, es la misma, saturación por encima de 95 con una presión arterial de oxígeno por encima de 70. Con respecto al efecto de la hipoxemia en la embarazada, muchas series reportan este estudio en el cual se hacía una oxigenación hipóxica con una FiO2 al 10% en pacientes embarazadas y les hacían un seguimiento del comportamiento del perfil biofísico fetal, encontrando que pacientes con saturaciones por debajo de 85 mantenían una adecuada perfil biofísico y estado fetal. Sin embargo, estos estudios son estudios controlados, son estudios en pacientes sanas y no en pacientes con una condición crítica. Por lo tanto, se sigue manteniendo como meta establecer una adecuada oxigenación. Sin embargo, lo que esto busca resaltar es que, como lo mencionamos anteriormente, no basta solamente con mantener una adecuada oxigenación fetal, sino que tenemos que favorecer una adecuada perfusión uterina y niveles de hemoglobina para que esta oxigenación sea eficiente. En cuanto a los valores de CO2, sabemos que la hipocapnia y esta acidosis, ya mencionamos, produce vasoconstricción placentaria. Y la hipercapnia podría alterar ese intercambio eficiente de CO2 fetal y materno. Sin embargo, este estudio también lo reportan en la mayoría de las revisiones. Fue un estudio en pacientes sometidas a cesárea con anestesia general. A un grupo le dan hipercapnia leve con un CO2 que estaba por debajo de 60. A otro grupo le daban anestesia general con hipocapnia leve con un CO2 que estaba por encima de 25 pero por debajo de 30. Y otro grupo de pacientes eran sometidos a anestesia raquídea, en donde su CO2 era el fisiológico de la paciente embarazada. Encontraron que en este grupo las pacientes hipercápnicas tenían mejor Apgar en el momento del nacimiento, y a partir de estas revisiones se permite que la paciente embarazada tenga una hipercapnia permisiva que debe estar por debajo de 60 y en la mayoría de las publicaciones hasta 50 milímetros de mercurio. Esto siempre y cuando se mantenga un pH materno que no esté por debajo de 7,25. Este es un resumen de estos parámetros ventilatorios protectores y resaltando la importancia siempre de mantener la cuña para la desviación uterina. En cuanto al prono, sabemos que el prono en el SDRA ha demostrado tener una mejoría significativa de la oxigenación y el reclutamiento de estos pacientes. Se recomiendan aquellos pacientes que, a pesar de mantener parámetros ventilatorios protectores y utilizar una FiO2 o aumentar la FiO2, la PAFI sigue por debajo de 150. La recomendación es que cuando se establece el prono, este se mantenga durante un tiempo prolongado. Muchas revisiones tienen un promedio de 17 horas de prono y que solo se suspenda cuando el paciente en supino y después de llevar 4 horas en supino mantenga la PAFI por encima de 150. Aquellos pacientes que, a pesar de la terapia en prono, no mejoran la oxigenación serían candidatos a rescate con ECMO. Esas indicaciones nacen del estudio PROSEBA, en donde se demostró o se comparó cómo se comportaba la mortalidad en los pacientes que no se pronaban versus los pacientes que se pronaban, encontrando que la sobrevida en el grupo prono era mucho mayor, no solo a 28 días, sino que se sostenía más allá de 90 días. Específicamente con respecto al prono en la embarazada, tampoco hay mucha evidencia ni recomendaciones específicas, pero hay varias series de casos en donde se establece posición prono en las pacientes embarazadas, favoreciendo siempre una adecuada posición uterina, evitando la compresión y encontrando que en estas pacientes mejora significativamente la oxigenación y que no se alteran los parámetros del perfil biofísico fetal, por lo tanto, es una estrategia que se puede utilizar. Incluso en el 2018 sale como un editorial con respecto al prono en la paciente en la embarazada y consideran que si el personal se encuentra capacitado, siempre y cuando usted evite la compresión uterina y haga un seguimiento fetal durante todo el tiempo, se puede utilizar. Con respecto al rescate con ECMO endovenoso en los pacientes con SDRA,
Es decir, aquellos pacientes que a pesar de la intubación orotraqueal, la posición en prono y el aumento en la sedación no tienen una adecuada oxigenación, pues se considera esta terapia como una estrategia de rescate. El ECMO venovenoso lo que busca es poner una cánula antes de la llegada de la sangre venosa al corazón, usualmente en la vena cava inferior. Esta sangre pasa a través de una bomba centrífuga que la impulsa hacia una membrana que se encarga de oxigenar y de barrer el CO2 y llevarla nuevamente, usualmente a la vena cava superior o directamente hacia la aurícula derecha, para que esta sangre ingrese con una adecuada oxigenación antes de llegar al pulmón, que no está haciendo un adecuado trabajo. Si bien el ECMO venovenoso no tiene por sí mismo propiedades curativas, pues va a favorecer utilizar parámetros de ventilación protectora en el paciente, evitando un mayor daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica, y va a dar tiempo para que el pulmón se recupere mientras se encarga de favorecer una adecuada oxigenación y barrido del CO2 sistémico en los pacientes. Adicionalmente, facilita que los pacientes puedan hacer terapia de fortalecimiento y recuperación durante la terapia. Con respecto a las formas de canulación, tenemos varias formas de canulación del ECMO venovenoso. Puede ser en la vena cava inferior con llegada a la vena cava superior, puede ser femoral con salida en la vena cava inferior o cánula de salida a nivel femoral, o podemos tener una cánula única con doble lumen que tiene dos orificios de drenaje en la vena cava superior y en la vena cava inferior y un orificio de salida en la aurícula izquierda. Esta es la conocida cánula Avalon y en algunas publicaciones sugieren que tal vez esta sería la ideal en la embarazada. Si bien en los pacientes no embarazadas el tipo de canulación no tiene un impacto significativo, en esta población, como se evita la canulación por debajo de la vena cava inferior y sobre todo a nivel femoral, se sugiere que de pronto no vamos a tener un efecto deleterio de la compresión aortocava en la circulación. Adicionalmente, pues que permite una mejor rehabilitación en la paciente embarazada. Con respecto al ECMO, específicamente en los pacientes con COVID-19, este año la ELSO saca como un compendio de la evidencia que tienen al respecto, y ellos encuentran que más del 90% de los pacientes con COVID que necesitan un ECMO lo requieren de forma venovenosa por un compromiso netamente pulmonar, y algunos hacen cardiomiopatía por COVID, por lo cual puedan requerir un ECMO venoarterial. Su evidencia se encuentra en construcción, pero ellos dicen que no hay un cambio con respecto a los criterios de selección que se tenían previamente, pero sí es importante resaltar que dado que nos encontramos en pandemia y que muchas veces los recursos y la atención está limitada, que probablemente la contraindicación para meter a los pacientes en terapia de ECMO deba ser un poco más estricta. Se ha encontrado que la duración del ECMO venovenoso en los pacientes con COVID-19 es mucho mayor. El promedio es de 18 días con respecto a 12, sin embargo, hay casos de ECMO prolongado con recuperación pulmonar completa más allá de los 28 días. En cuanto a la mortalidad, las tasas o los reportes iniciales tenían mortalidades muy bajas, pero a medida que se aumentan las series de casos, la mortalidad que se ha reportado es cercana al 40%, al 45%, que contrasta con la mortalidad prepandemia del ECMO venovenoso, que estaba en cerca al 40%. En cuanto a las indicaciones de ECMO, como les decía ahorita, no varían. Entonces sigue siendo aquellos pacientes que no tienen una adecuada oxigenación y a pesar de terapia en prono, uso de relajación neuromuscular con sedación profunda, estrategias de PIP alto e incluso uso de vasodilatadores pulmonares o maniobras de reclutamiento no tienen una adecuada oxigenación, estos pacientes se pueden considerar para canulación en ECMO. O aquellos pacientes que pueden tener una PAFI por encima de 150, pero que no tienen un adecuado barrido del CO2 y que ese PCO2 está por encima de 60, con un impacto en la reducción del pH
del paciente, en este caso también podría considerarse la canulación con ECMO. En cuanto a las contraindicaciones para esta terapia, lo primero que hay que tener en cuenta es pues, que el paciente no tenga una condición crónica que le acorte su vida a corto plazo, como una patología neoplásica o un paciente con un trauma craneoencefálico severo o con una falla multiorgánica. En este caso, el paciente no debe ser considerado para terapia ECMO. Pero si el paciente no tiene ninguna de estas condiciones, lo otro que sugieren en esta revisión específica para los pacientes con COVID es que usted evalúe cómo es la capacidad de su servicio. Si usted está en la capacidad usual de atención, usted va a tener en cuenta como la canulación o las contraindicaciones de canulación usuales. Pero si usted se encuentra en un estado de contingencia, es decir, usted tuvo que aumentar la capacidad de su servicio, usted va a ser mucho más estricto y solamente va a canular a aquellos pacientes que tengan la mejor posibilidad de sobrevida. Y si usted se encuentra en un estado de crisis, es decir, su capacidad se encuentra superada, se recomienda que usted no canule ningún paciente en terapia en ECMO. Cuando usted entonces decide canular en los pacientes, usted va a mirar como las contraindicaciones relativas y la posibilidad de sobrevida del paciente, como si tiene un daño orgánico severo, si el paciente tiene una edad avanzada, si tiene múltiples comorbilidades, o si el paciente lleva más de 10 días en ventilación mecánica, podría considerarse como no candidato. En cuanto a estrategias específicas del ECMO en los pacientes con COVID-19, no hay cambios con respecto a la ventilación mecánica. Cuando se establece la terapia en ECMO, se sugiere utilizar terapias ventilatorias ultraprotectores, bajando el volumen corriente a 4 mililitros por kilo, manteniendo una presión plató incluso por debajo de 25 y utilizando PIP alta. Se puede realizar traqueostomía con seguridad en estos pacientes y en cuanto a utilizar prono en el paciente canulado en ECMO, hay algunas revisiones que muestran que se puede hacer y que a los pacientes les va bien, sin embargo no hay una evidencia suficiente para recomendarla de rutina. Se pueden establecer estrategias de ECMO despierto e incluso extubar el paciente, también se han demostrado algunos resultados favorables, sin embargo tampoco hay evidencia suficiente para esta recomendación. En cuanto a la coagulopatía, se ha visto que los pacientes con COVID-19 tienen mayor posibilidad de desarrollar eventos trombóticos, sin embargo no se ha establecido una meta de anticoagulación como más estricta o más severa en estos pacientes. Sin embargo, sí es muy importante estarlos revisando siempre ante la posibilidad aumentada de trombosis venosa profunda. No se ha cambiado el umbral de transfusión en esta población y se recomienda ser muy estrictos en la monitoría cardíaca y hemodinámica de estos pacientes, ya que tienen mayor riesgo de desarrollar falla derecha, miocardiopatía por COVID o tromboembolismo pulmonar. Entonces es importante hacer un seguimiento ecocardiográfico cardíaco. En cuanto a otras recomendaciones, sugieren estar siempre muy alerta ante la posibilidad de desarrollar coinfecciones bacterianas, ya que es bastante frecuente en esta población, y siempre, en la medida de lo posible, realizar una rehabilitación temprana de estos pacientes, incluso con la canulación. Con respecto al ECMO, en la paciente embarazada, hay muchas dudas con esta terapia, ¿cierto? Entonces, se sugiere que si yo tengo una paciente embarazada, tal vez lo ideal sería primero someterla al parto o a la cesárea y posteriormente canularla, y esto buscando disminuir la carga respiratoria, cardíaca y respiratoria, y buscando incluso mejorar la sobrevida fetal, porque se va a sacar de un ambiente hipóxico. Sin embargo, cuando se revisa el comportamiento de estas pacientes, no se ve que después del parto mejore significativamente la condición fetal, la condición materna, y sí se puede aumentar significativamente los desenlaces adversos fetales teniendo un feto extremadamente prematuro. Entonces se recomienda que en aquellas pacientes que tienen un feto viable pero extremadamente prematuro, se pueda considerar llevarlas a canulación por encima de llevarlas a una cesárea antes de la canulación. No hay mucha evidencia, no hay guías al respecto, sin embargo vamos a ver qué es lo que se ha encontrado en esta población. Con respecto al comportamiento de la fisiología de la circulación placentaria, no tiene por qué afectarse al canular a la paciente en un ECMO veno-venoso, incluso podría mejorar, ya que se va a favorecer una mayor oxigenación y barrido de CO2.
La evidencia con respecto al ECMO en el embarazo viene después, o la mayoría viene después del 2009, donde se tuvo la infección por H1N1, que como ya les comenté, ha sido mucho más severa en la población embarazada. Esta primera revisión es un estudio que se hizo en Australia y Nueva Zelanda, donde recolectaron 12 pacientes en ECMO, de las cuales 7 estaban embarazadas, y en este caso tuvieron que la sobrevida de las maternas fue del 66% y la sobrevida fetal fue del 71%. Las principales complicaciones que ellos tuvieron fueron complicaciones hemorrágicas. Hay otro reporte de una serie de 18 pacientes, de las cuales 4 estaban embarazadas. Este reporte es en Nueva York y encontraron una sobrevida materna del 88% y una sobrevida fetal del 77%, y 2 pacientes de estas fueron o dieron a luz durante la terapia en ECMO. Hay otras revisiones posteriores, esta es del 2020, sin embargo no incluye pacientes de COVID-19, donde reportan una sobrevida materna del 74% y fetal del 64%. Y esto es un reporte de las guías ELSO, en donde reportan una supervivencia materna del 70%. Ellos no hablan aquí de la sobrevida fetal, pero encuentran que el comportamiento de la sobrevida viene mejorando en esta población a medida que se adquiere como mayor experiencia. Esta es una revisión que sale este año específicamente respecto a pacientes embarazadas sometidas a terapia en ECMO. Tenemos 5 pacientes posparto, 2 periparto y 2 de ellas embarazadas. Encontramos que la mayoría de estas pacientes estaban en el tercer trimestre y que todas fueron canuladas con un ECMO veno-venoso. Realmente aquí se utilizaron diferentes canulaciones, no solamente cánula Avalon. Con respecto al tiempo de duración de la terapia, fue un promedio de 10 días, sin embargo tuvieron terapias tan prolongadas como de 57 días, e incluso 2 pacientes de este estudio se encontraban todavía en terapia en ECMO cuando se hace el reporte. Los recién nacidos de esta serie nacieron todos por cesárea. Estas son las 2 pacientes de esta revisión. Una de ellas es un caso muy bonito, que es una paciente de 27 años, que hace un SDRA severo, por lo cual es canulada con un ECMO veno-venoso, teniendo muy buena evolución. Durante la terapia en ECMO esta paciente se despierta y hace rehabilitación. Al 10º día se decanula. Posteriormente esta paciente es extubada e incluso es dada de alta. Cuando la canulan tenía 23 semanas de embarazo y esta paciente posteriormente tiene su bebé a término con una cesárea, y es un caso pues bastante exitoso. El otro caso es una paciente de 43 años que era obesa y que tenía múltiples comorbilidades, que fue canulada. A los 10 días fue decanulada por mejoría clínica. En esa etapa de canulación tuvo la cesárea, pero posteriormente tuvo un deterioro significativo, por lo cual tuvo que ser canulada nuevamente en el estado posparto, y en el momento del reporte esta paciente seguía en terapia. Eso es lo que tenemos con respecto a la evidencia del ECMO en la embarazada. Finalmente quería mencionar algo del paso transplacentario de medicamentos, porque esto es algo que también tenemos que tener en cuenta en esta población, sobre todo para ver el desenlace que tuvo nuestro recién nacido en el momento de la cesárea. Entonces sabemos que la mayoría de los medicamentos van a pasar la barrera placentaria, sin embargo van a pasar de diferentes formas. La transferencia completa es aquella en donde, o tipo 1, es aquella en donde la concentración fetal de medicamento va a ser mayor a la concentración materna. Esto está dado por una relación que se llama la relación feto-materna, y en este caso va a ser cercana a 1. La transferencia completa es cuando las concentraciones fetales y maternas se equiparan. La transferencia excesiva tipo 2 es aquella en la que la concentración fetal es superior y por lo tanto esta relación es mayor a 1. Y la transferencia incompleta es aquella en la que la concentración materna es mayor que la concentración fetal y por lo tanto la relación de concentraciones es menor a 1. Vamos a ver entonces que la mayoría de los medicamentos que utilizamos en nuestra paciente van a pasar la barrera. El propofol es un medicamento altamente liposoluble que cruza fácilmente la barrera, incluso cercano al 1.
La ketamina es un medicamento que tiene transferencia tipo 2, por lo tanto puede alcanzar concentraciones fetales mucho mayores que las maternas. Los medicamentos inhalados, si se utilizan, vamos a ver que en relación al tiempo van a ir cruzando esa barrera placentaria y a mayor duración, mayor paso y efecto depresor neonatal. Los relajantes neuromusculares son medicamentos que pasan poco esa barrera, se tardan en llegar. Sin embargo, si se utilizan dosis altas, dosis repetidas o infusiones continuas, vamos a tener tiempo suficiente de que pasen y que produzcan un efecto fetal. Los opioides pasan todos la barrera, algunos más que otros. Vamos a encontrar que el fentanil, si bien pasa menos la barrera, al ser liposoluble, una infusión prolongada va a lograr que este medicamento tenga importantes concentraciones fetales y por lo tanto favorecer depresión neonatal. Y el remifentanil, a pesar de que pasa mucho más fácil, es un medicamento que el bebé puede metabolizar rápidamente después del nacimiento. Los anestésicos locales, cuando se utilizan por vía venosa, también tienen un paso importante a través de la placenta. Y en cuanto a las benzodiazepinas, al ser muy liposolubles, tienen un amplio paso a la circulación placentaria. Esto es importante porque el uso de dosis altas y prolongadas de estos medicamentos va a favorecer la depresión neonatal y probablemente, además de la hipoxemia materna, el efecto de estos medicamentos fue muy importante en la depresión neonatal que tuvo este recién nacido. Esta era la revisión que teníamos para el día de hoy y queríamos terminar con esta foto de nuestros dos pacientes. Esta es la materna, que se encuentra todavía canulada en el ECMO, pero se encuentra en un proceso de rehabilitación, y este es el bebé que está siendo cangureado por su papá, ya no está intubado, sino que está con cánula de alto flujo y se le encuentra aumentando la vía oral en este momento. Muchas gracias.